Muy buenos días. Es un placer para mí esta mañana recibirlos en la Cátedra Moles Cauvet, espacio digital llevado adelante por el Instituto de Derecho Público con el apoyo permanente de Universitas Fundación, de tal manera de poder difundir temas de derecho público de interés actual o de interés teórico para darle un alcance mayor a lo que hacíamos frecuentemente en el instituto antes que llegara la pandemia y nos obligara a cambiar de forma de vida, de ritmo de vida. Lo hacíamos presencialmente en la sala Moles Cauvet que tenemos en el Instituto de Derecho Público, allá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Pero bueno, con la pandemia hubo que forzar otro tipo de soluciones y Universitas apareció allí, nos ofreció este espacio y ya tenemos 2 años, creo yo, más o menos, todos los meses teniendo la cátedra Moles Cauvet, donde invitamos a miembros del instituto, personas cercanas al instituto, invitados especiales del instituto, o amigos, simplemente personas interesadas en el derecho público, que están investigando sobre algo, que han investigado, que han publicado, que están por publicar, y de esa manera le damos algún tipo de difusión a las ideas, los aportes, los hallazgos que tengan el investigador en el tema al que se haya dedicado en su tarea de investigación. Hemos tratado en el aula, en la cátedra Moles Cauvet, a veces de tomar como ejes temáticos, ¿no? Algunas, y hacer ciclos sobre algún tema específico de manera de darle continuidad y quizá poder presentar distintas maneras de ver las cosas por distintas personas, ¿no? Lo hemos hecho en materia de defensa de los bienes públicos, lo estamos haciendo en la reclamación por el exequivo. Hay ciclos, pues, ¿no? de reuniones que se repiten, que no se repiten, sino que siguen elaborando sobre el mismo tema, con distintos profesores, con distintos investigadores, y es el caso del día de hoy. Desde hace varios meses ya comenzamos a organizar eventos en los cuales se discute, se conversa, se reflexiona sobre la pertinencia del derecho administrativo. El derecho administrativo es una de las primeras cosas que enseñamos a nosotros, a nuestros alumnos en el segundo año de Derecho, cuando damos las primeras clases de Derecho Administrativo. Es un derecho evolutivo. El derecho administrativo es coyuntural. No siempre ha habido derecho administrativo en el mundo y a lo mejor de repente no lo habrá en algún momento también. Es posible, ¿no? Y en todo caso, en algunos países el tiempo y el espacio juegan un rol también en el diseño del derecho administrativo, porque el derecho administrativo es el derecho de la administración pública. La administración pública es parte del Estado y el Estado no es permanente, inmutable. Es un fenómeno cultural, social, político que no existió siempre, fue un producto de un determinado momento en la evolución social de la humanidad y en un espacio determinado, y una vez que surgió ha seguido cambiando y cambia de acuerdo con las circunstancias económicas, sociales, políticas. Y bueno, asimismo el derecho administrativo también. A veces el derecho administrativo es más expansivo, a veces el derecho administrativo es un poco más reducido. Lo que sí pareciera ser permanente en el derecho administrativo es el tratar de buscar un equilibrio entre la administración, que por definición entonces tiene algunos poderes especiales, tiene algunas situaciones jurídicas que la hacen más poderosa, porque es parte del Estado precisamente, y eso por un lado, y por otro lado los ciudadanos, a quienes va dirigido en principio, las personas, a quien en principio va dirigido todo el actuar del Estado, ¿no? Y por lo tanto, como esa relación entre poder y libertad, digámoslo así, de alguna manera, y derechos de las personas, es cambiante. Entonces, el derecho administrativo busca amoldarse un poco a eso. Así que
la idea que se nos ocurrió y la fuimos llevando adelante fue el tener algunos eventos en los cuales se hablara de eso, o sea, qué papel le corresponde jugar al derecho administrativo en los momentos actuales donde se habla de crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, se acabaron los partidos políticos, no surgieron de nuevo los partidos políticos, hay pandemia, no, ya no hay pandemia, es decir, las cosas van cambiando. Y eso pareciera entonces que pone siempre en crisis al derecho administrativo. Bueno, y es posible que sí, que efectivamente haya alguna crisis, porque seguramente el status quo quiere eternizarse, quiere mantenerse, mientras que hay unos movimientos hacia una evolución, hacia situaciones distintas, y siempre ese deseo de cambio trae una oposición por parte de quienes están instalados en la situación anterior y quienes desean que haya una modificación. Dentro de esa perspectiva general de averiguar un poco, de reflexionar sobre qué papel le correspondería jugar al derecho administrativo, si es que alguno le debería corresponder, tuvimos algunos eventos en los cuales han participado profesores de la UCB o de otras universidades, Miguel Ángel Torrealba, María Alejandra Correa, José Gregorio Silva, Luis Alfonso Herrera, y en alguna oportunidad también tuvimos a Antonio Canova, pero no lo tuvimos aquí en este formato digital, sino que estuvo presencialmente allá justamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas, allá en la UCB. Para el día de hoy, entonces, hemos querido darle continuidad. Hace poquito tuvimos un coloquio en el cual participaron profesores de otras universidades y de otros países, de México, de España, tratando de mantener, en el cual se hablaba un poco de la perspectiva social del derecho administrativo. Se nos ocurrió entonces, sabiendo pues, que hay personas que tienen posiciones distintas a esas que fueron sostenidas en ese momento, invitar al profesor Ricardo Baroni para que nos hablara pues, de su perspectiva sobre qué le parece a él que debía ser el papel del derecho administrativo. Quiero dar una breve explicación entonces, que en el momento cuando conversaba con él, se le ocurrió pues más bien a él, que es el experto en el tema, preguntarse sobre si es cierto que el derecho administrativo tiene esa perspectiva social como parte inmanente al propio derecho administrativo, o si por el contrario tiene una posición contraria, si es algo más bien que el derecho administrativo va en contra de esa posición social que algunos le prestan, ¿no? Y pensamos hacerlo con esa interrogante, y el título salió más bien como una afirmación, ¿no? El derecho administrativo es antisocial. Después que lo leímos nos dimos cuenta, caramba, pareciera que estamos queriendo decir una cosa distinta a la que se quiere hacer ver, que es la continuidad a un debate que viene siendo desarrollado, y entonces donde se reflexiona, se debate, se asumen posiciones probablemente antagónicas o no totalmente coincidentes, y bueno, entonces les debemos esos puntos de interrogación que se quedaron lamentablemente en el tintero, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras, lo que vamos a oír hoy, como siempre aquí en la Cátedra Molesca Obed, es la posición del expositor. El expositor es una persona vinculada, siempre lo es, en este caso también, un profesor dedicado al derecho público. En el caso del profesor Ricardo Baroni, él es egresado de la Universidad Santa María, donde ha dado clases también de materias de derecho administrativo. También él ha hecho posgrado, y tanto en la Central como en la Universidad José María Vargas, donde también ha dado clases. En ambas universidades ha dado clases. Creo que en nuestra Facultad de Derecho no, pero sí en la facultad, en FACES, en estudios internacionales. De tal manera pues que es una persona que se ha dedicado al derecho público. También yo conversaba con él, que tuvo una pasantía por la asesoría municipal, es decir, y además es abogado litigante, o sea, ha ejercido la materia en el estrado
judicial, tanto en derecho constitucional como en derecho administrativo. Una persona conocedora de lo que está hablando y con una posición teórica pues, particular de la que nos va a hablar hoy. Al final de la charla, ustedes podrán formular preguntas, observaciones, comentarios por el chat. Y tendremos un rato para que Ricardo entonces nos haga el favor de continuar un rato con nosotros aquí dando respuesta a esas interrogantes. ¿Ok? Vamos entonces, Ricardo, a Baroni a oírlo en su exposición sobre el derecho administrativo y su carácter social o antisocial. Te oímos, Ricardo. Bueno, Gustavo, primeramente muy agradecido por la invitación que se me ha hecho para hacer algunas disertaciones, no del derecho administrativo, sino sobre el derecho administrativo, precisamente en una de las casas del derecho administrativo en Venezuela, tan prestigiosa como es el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Tú hiciste la aclaratoria, yo quisiera ahondar un poquito más en ella. El derecho administrativo es antisocial. Se me pasó poner los dos símbolos de interrogación. El derecho administrativo es antisocial, cambia un poco el tono de la discusión. Y tú sabes muy bien que la idea era hacer como una contracara al penúltimo programa, que fue el derecho administrativo social, por una parte, y por la otra, partiendo de tan temeraria afirmación de entrada, estaría incurriendo en un vicio de petición de principio, es decir, dar por demostrado lo que precisamente requeriría de demostración, ¿no? Entonces, hecha esa aclaratoria, sí me gustaría, no sé si podemos compartir pantalla porque tengo una presentación. Sí, sí puedes. No sé, permiso, aquí le doy. Dale, a ver. Ok. Y... Sí, se está viendo bien. Ok. Creo que le podrías quitarlo de la izquierda, no lo sé en realidad. Sí, pero ya no va. sabes cómo, no importa, dale. Pero sí, yo quiero ir a la parte de será diseño, que es la parte de... Ajá, donde puedes quitar el tema de... Ya va. Arriba. View Options, dice arriba, ¿será eso? Ya va. Sí. Ya que quiero ponerlo en modo de pantalla completa. Ah, bueno, mira, arriba a mí me sale una cosita verde, dice View Options. En la View Options está, pero no sé si eso es Request Remote Control, Exit Full Screen, Hide Video Panel, no sé si eso es. Inicio, ya. Debe hacer lo mismo que hicimos al principio. Debe hacer lo mismo que hicimos al principio, te están diciendo. ¿Te acuerdas lo que hicimos? Que fue que le pusiste el modo de diapositiva. ¿Será? Ya lo vi. Presentación. Con diapositivas, eso es. Desde la dispositiva, ya va, aquí está. Presentación personalizada, no. Desde la dispositiva actual, aquí. No, ya va. Aquí la tengo, ya va. Ajá. Ok, desde la dispositiva actual, desde el principio, para ver. Ajá. Ahora Muy sí. bien. Las clases estuvieron bien, las clases de Samara. Sí, ya. Bueno, ya podemos empezar. Ok, yo vengo a hablarles hoy de esto. El derecho administrativo es antisocial. Y para, ya que no me está corriendo la presentación, Gustavo. Ajá. Como yo vengo a hablar, indudablemente, desde una óptica liberal, considero obligado hacer cierta precisión de conceptos, porque hay una serie de palabras que tanto el socialismo como la socialdemocracia o como el liberalismo emplean. Son las mismas palabras, pero tienen un significados totalmente distintos. Y
considero, a los fines de que se pueda comprender un poco más mi posición, precisar estos conceptos que justificarán, en todo caso, el sentido de las opiniones que pienso emitir hoy. Entonces tenemos un primer concepto que es la libertad. La libertad, como otros invitados a tu programa han dicho, es la ausencia de coacción. Y en el mundo académico hay dos acepciones de lo que es la libertad. La liberal, que es una libertad negativa, abstencionista, es decir, el Estado, en este caso, debe abstenerse de interferir en la propiedad, en los proyectos y en la vida de las personas. Es un no hacer. Y tenemos la concepción socialdemócrata de izquierda, donde la libertad es vista en un sentido positivo, es decir, es libre aquel que recibe por parte del Estado un mínimo vital de subsistencia, porque se parte de la premisa que una persona pobre, sin recursos, que no puede educarse, que no puede procurarse servicios de salud, que no puede alimentarse, no puede ser libre. Aquí vendría una primera crítica donde se está confundiendo el concepto de libertad con necesidad, porque precisamente la libertad es ausencia de coacción. Es cuando tú no puedes ser empleado como un medio para que otros cumplan sus fines, y las necesidades realmente lo que requieren no es ser convertidas en derechos, sino lo que requieren son satisfactores. Y para producir satisfactores a un buen precio y de buena calidad, paradójicamente se necesita de la libertad negativa. Pero entonces aquí, cuando yo hablo de libertad, me refiero en el sentido negativo, que el Estado debe abstenerse de interferir en la vida, propiedad y proyectos o fines de las personas. Otro concepto que hay que precisar, que la igualdad en la filosofía liberal es igualdad ante la ley. Y la igualdad en la izquierda, y la socialdemocracia es de izquierda, es una igualdad material, es decir, no se busca la igualdad ante la ley, sino la igualdad a través de la ley. Cuando yo hable de igualdad, me refiero a igualdad ante la ley. Hay otro concepto que es muy importante, que son las leyes de libertad y las leyes de mandato. Las leyes de libertad son aquellas leyes que son leyes generales, permanentes y abstractas, aplicables por igual a todo el mundo. Son leyes que no establecen privilegios, son leyes que establecen o dan certeza a las personas sobre el actuar de los demás y de las consecuencias que se originarían si tú incumples con las obligaciones de la ley. Y está el concepto de leyes mandato, que es el que se utiliza en la socialdemocracia, en el Estado social, que ahí ya no estamos hablando de leyes generales, permanentes y abstractas. Estamos hablando de leyes específicas, de leyes que se aplican a grupos o sectores y de leyes a través de las cuales el legislador ya no prohíbe conductas que puedan hacer daños a terceros, sino lo que establece son órdenes y mandamientos positivos. Le ordena a las personas, por ejemplo, a qué precio arrendar su segunda vivienda, si puede, qué exportar o importar o qué no, qué salario mínimo pagar, si puedes o no comprar divisas. Y son leyes que, en definitiva, terminan otorgando privilegios a ciertos grupos. Verbigracia, el caso de los subsidios o el otorgamiento de derechos de exclusividad para la explotación de alguna actividad económica que el Estado se ha reservado. Otra cuestión que es muy importante es que para la filosofía liberal, la propiedad privada no depende tanto de la democracia, sino, la libertad no depende tanto de la democracia, sino la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada nosotros consideramos y la libertad son dos conceptos inseparables a lo largo de la historia. Y aquí estoy parafraseando el libro de Richard Pipes, que tiene el mismo nombre. ¿Por qué? Porque la propiedad privada le da autonomía a las personas, le da independencia. Cuando una persona es propietaria no depende de la dádiva del gobierno. Y paradójicamente, los primeros beneficiarios de un sistema así concebido son los no propietarios, que pueden vender a los propietarios su fuerza de trabajo y quizás
a través de esa vía puedan lograr sus fines, sus proyectos, y si no los logran completamente, podrán por lo menos estar asentando las bases para que sus hijos o nietos lo logren. Distinto es cuando vives en una sociedad donde el único propietario es el Estado, donde el que no es leal al líder o al gobierno es muy difícil que consiga trabajo. Llevando esto al tema que me interesa, por vía de consecuencia, no es lo mismo vivir en una sociedad donde la economía es una economía libre a una sociedad donde la economía es una economía intervenida por el Estado. En el primer caso, es más fácil que las personas puedan cumplir sus proyectos de vida. En el segundo caso, cuesta un poco más. Eso con relación a cómo vemos la propiedad privada como un valor de la libertad. Esta es otra idea, que no la voy a discutir mucho, sino simplemente la voy a plantear y se puede discutir después. Cada vez que el Estado planifica la economía a través del derecho administrativo, los ciudadanos pierden espacio para planificar sus propias vidas con la pérdida de libertad que ello implica. Ok, y por último, para los liberales, y desde una perspectiva ontológica, el Estado no existe. Ergo, la administración pública, desde esa misma perspectiva, no existe porque solo el ser humano actúa. Me explico. El Estado ontológicamente no existe. El Estado no tiene textura, no tiene olor, no es un cuerpo en 3 dimensiones. El Estado existe en nuestra mente, en nuestra imaginación, como una ficción legal. Lo que realmente existe son personas que se han organizado, si estamos hablando de estados democráticos, en partidos políticos que participan en una contienda política y que una vez obtenido el poder, estas personas, porque la legislación así lo establece, tienen el poder de nombrar jueces, de hacer leyes, de dirigir ejércitos, de tener cuerpos de policías y de establecer tributos. Al final, lo que les quiero decir es que el Estado son personas, seres humanos de carne y hueso como nosotros. Y desde esa misma perspectiva, la administración pública es lo mismo. ¿Qué es la administración pública? En el derecho es muy difícil conseguir una definición, pero la economía lo tiene muy claro. La administración pública es aquel aparato burocrático conformado por el gobierno, por el Estado, cada vez que el Estado democratiza, entiéndase, nacionaliza o se reserva para sí determinada actividad que perfectamente pudiera ser realizada por la sociedad y por ende contrata o conforma todo un equipo de burócratas, de seres humanos, que vienen a ser el brazo ejecutor de las políticas públicas diseñadas desde el gobierno. Entonces, cuando consideramos que la administración pública son humanos y que el Estado son humanos con ciertas prerrogativas, el modo de ver estas instituciones creo que cambia un poco, a lo cual haré alusión más adelante. Y aquí, Miguel Ángel Bastos, español, gallego, doctor en Ciencias Políticas y en Economía con máster en Gestión y Administración de Políticas Públicas, señala lo que les acabo de mencionar, que me voy a permitir leer. El Estado no existe más allá de las personas que lo componen, no tiene existencia real, su existencia es mental, es un ser imaginario. Detrás se esconden un grupo de personas organizadas, jerarquizadas, que se dedican a una serie de funciones, normalmente extraer rentas al resto de la sociedad. La idea de que el Estado existe es muy útil para dominar a la gente. Esto, en mi criterio, se aplica a la administración pública. Bueno, ya he hecho estas precisiones conceptuales, desmontando mitos. El derecho administrativo tal y como se defiende lo defiende o lo asume la doctrina dominante, descansa sobre 2 pilares fundamentales. Uno, que el derecho administrativo limita el poder del Estado y garantiza las libertades ciudadanas. Y 2, que la administración pública siempre actúa en aras de un interés general. Lo ato con el comentario anterior. Si la administración pública son personas, ¿cómo es posible que estas personas actúen en nombre del interés general, incluso postergando sus propios fines,
Y esto es muy importante señalarlo, porque hay una escuela económica que es el Public Choice, que fue premiada con el premio Nobel en el año 86, o sea, no estamos hablando de cualquier teoría, y aquí cuando uso la palabra teoría es como modelo que explica la realidad, no como conjetura o hipótesis. El Public Choice nos enseña que los empresarios actúan movidos por sus intereses egoístas, entendiendo por egoísmo no en la sección castellana de vileza, de mezquindad, sino en la versión anglosajona de preocuparse por tus propios intereses y asuntos. Y cómo es posible entonces entender que los políticos son capaces de postergar sus propios intereses y actuar en nombre del interés general. Es decir, la noción del interés general se asume prácticamente como un dogma de fe, porque cuando tú vas a hablar de lo que es el interés general, ¿en qué se traduce todo el debate? Se traduce en que, bueno, la administración en aras del interés general del bien común puede, y en relación con la función social que cumple la propiedad, puede extraer ciertos bienes de la sociedad en aras de satisfacer a un grupo que se llama interés general, o sea, que por lo general es la mayoría, que es uno de los incentivos que se genera en la democracia, ¿no? Porque los políticos son cazadores de votos y siempre quieren estar congeniados con la mayoría. En definitiva, para no darle más vueltas al asunto, hay que saber que existe una escuela económica premiada con el premio Nobel que señala que los políticos, en definitiva, no trabajan tanto por el interés general, sino trabajan igual que todo el mundo, procurando la satisfacción de sus propios intereses. Aquí está James Buchanan, que es el fundador de esta escuela económica. Y aquí ya empezamos a entrar en materia, ¿no? La doctrina dominante que impera en la academia mainstream señala que el derecho administrativo persigue un punto de equilibrio entre las libertades y los derechos ciudadanos. Y al pretenderse limitar los poderes de esta en favor de los intereses precisamente de los ciudadanos. Pero hay una doctrina minoritaria, de la cual formo parte, que sostiene lo contrario. Es decir, que ese equilibrio nunca se consigue en virtud de todo lo contrario. El derecho administrativo no es empleado para limitar los poderes de la administración, sino más bien para aumentarlos en detrimento de los derechos individuales. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La doctrina mayoritaria o la minoritaria? ¿Puede existir una postura intermedia? Este señor, Sean Carroll, cosmólogo, astrofísico y filósofo, en este libro que recomiendo, El Gran Cuadro, señala que la realidad es una sola, pero que la realidad es como una cebolla, tiene varias capas. Hay una realidad microscópica, ya estamos hablando de física cuántica, hay una realidad macroscópica, hay una realidad química, hay una realidad biológica, hay una realidad social. Y sobre los distintos ámbitos de la realidad pueden suscitarse diversas teorías. Y que cuando estas teorías, dentro de un mismo área de conocimiento, incluso con otras áreas de conocimiento, se van solapando, eso es un indicador de que vamos por un buen camino. Pero lo que nunca puede suceder es que sobre un mismo hecho, físico, químico, biológico, social, puedan haber dos interpretaciones que además sean excluyentes e incompatibles y que las dos sean correctas. Por lógica, eso es imposible. Una tiene que estar errada y la otra tiene que estar en lo cierto. Entonces, parte de esta exposición estriba en un trabajo de investigación que hice, averiguar cuál de las dos posturas, de la manera más objetiva posible, es la que pudiera tener la razón. Y aquí tengo que citar a Karl Popper, filósofo de la ciencia, quien señalaba que el camino de la ciencia está pavimentado con teorías descartadas, que alguna vez fueron declaradas evidentes. Y la teoría hoy que resulta evidente es la que defiende mayoritariamente la doctrina, que el derecho administrativo limita el poder, garantiza las libertades económicas
Pero y hoy la teoría descartada es la que yo sostengo. Pero quizás en el futuro las cosas puedan cambiar. Y precisamente esta es la importancia de estos debates para poder reflexionar sobre estos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante estas dos interpretaciones? Bueno, tenemos que observar la realidad. Salirnos de las citas doctrinarias, de las opiniones jurídicas y examinar la realidad. Fíjense lo siguiente, el Freedom Institute es un organismo muy prestigioso canadiense que mide los índices de libertad económica en el mundo, en los distintos países. Y a mí el índice de libertad económica me gusta mucho porque para determinar este índice se utilizan muchas variables, entre las cuales está transparencia judicial, percepción de corrupción, facilidad para dar negocios, respeto de la ley, garantías a la propiedad privada, flexibilidad laboral. O sea, es una variante que es muy rica en ese sentido. Y fíjense en esto. Venezuela para el año 1980 tenía más libertades económicas que estos países centroamericanos. Quise hacerlo con estos países centroamericanos porque no quise hacer la comparación con países que tradicionalmente han estado mejor que nosotros, ni con países que están igual que nosotros, que son los países suramericanos, más o menos, sino con países donde históricamente Venezuela ha sido un mejor país para vivir. Fíjense, Venezuela para 1980 tenía más libertades económicas que Guatemala, Panamá, Belice, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y aquí entra o tiene una vital importancia la revista de Derecho Público de la Editorial Jurídica Venezolana, específicamente en la sección legislativa. Voy a explicar por qué. Porque en la sección legislativa de esta revista se publicaban todas aquellas gacetas oficiales donde aparecían leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y otros, es decir, la actividad de derecho público de la administración. Y, por ejemplo, ¿cuál fue el trabajo que hice? Tomé revista por revista desde el año 80 hasta el año 98, por supuesto. No iba a hacer esta investigación después del año 98 porque lo que hemos vivido los venezolanos después no puede ser catalogado como derecho administrativo, por lo menos en los términos que se entendía en la Venezuela de esta época, que muchas de las personas que han venido aquí a Gustavo a hablar de derecho administrativo siempre se refieren a esta época como una de las épocas de oro del derecho administrativo venezolano. ¿Qué fue lo que hice? Por ejemplo, agarré la revista de Derecho Público número 1, enero-marzo de 1980. En el recuadro de la izquierda menciono las páginas. Por ejemplo, aquí la sección legislativa está en las páginas 57 y 65. Conté el número de páginas que tenía la sección 9 y conté el número de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera, que aparecían publicadas en la revista. En este caso, 70. Para hacer corto el cuento, para el año 1980, los 4 volúmenes de la revista de Derecho Público, su sección legislativa hacía un total de 47 páginas y 361 actos legales y sublegales publicados en Gaceta. Para el año 1981, el número de páginas aumenta a 54 y aumenta el número de resoluciones, decretos, etcétera, a 422. Después, en el año 82, 52 páginas, 417 actos normativos. En el año 83, 569 actos normativos. En el año 84, 643 actos normativos. Y en 1985, 657 actos normativos que aparecen publicados en esta sección de la revista de Derecho Público. Es decir, iba en aumento. Resulta que en el año 85, según el Freedom Institute, Venezuela había caído un peldaño en los índices de libertad, empezando a ocupar el segundo lugar. Sigamos. En el año 86 se publicaron 460 actos normativos. En el 87, 475 actos normativos. En el 88, 413 actos normativos.
Y en el 89, 552 actos normativos. Y en el 90, 506. Baja un poco el promedio de actos publicados con respecto al quinquenio anterior, pero, oh sorpresa, Venezuela cae a la 7ª posición en índices de libertad. Es decir, para el año 90, Costa Rica, Panamá, Belice, Guatemala y Honduras tenían más libertades económicas que Venezuela. Eso se explica que, a pesar de que se dictaron menos resoluciones, que las resoluciones anteriores del quinquenio anterior se mantuvieron vigentes y adicionalmente se le sumaron estas. Pero sigamos. En el año 91, en la revista de Derecho Público, en los 4 volúmenes de ese año, hay un total de 696 actos de derecho administrativo publicados. En 1992, 808. En 1993, 733. Fíjense cómo ha aumentado la producción. Y en el 94 baja un poco, 416. Y en el 95, creo que estaba Ramón J. Velázquez, en ese momento en la presidencia, 295. Oh, sorpresa. En el año 95, Venezuela tenía menos libertades económicas que todos los países centroamericanos antes mencionados. Pero no solamente eso, Gustavo. Para el año ya 1990 ya teníamos menos libertades económicas que Estados Unidos y Canadá, por supuesto toda la vida, pero teníamos menos libertad económica que México. Pero además, en el año 95, de toda Sudamérica, éramos el país con menos libertades económicas. Pero sigamos, teníamos menos libertades que Guyana. Debo aclarar que la data del Freedom Institute coincide con la de la Heritage Foundation, que es otra fundación también que tiene como función medir los índices de libertad a nivel mundial. Pero fíjate esto, Gustavo, en el año 95, Venezuela tenía menos libertades económicas que Jamaica, Bahamas, República Dominicana, Barbados y Haití. Esto significa que para el año 95, Venezuela del hemisferio americano era el país con menos libertades económicas de todos, a excepción de Cuba. Y lo más dramático de esta situación, que para el año 95 teníamos menos libertades económicas que algunos países africanos como Botswana, Ghana, Camerún, Costa de Marfil, el Congo y la República Centroafricana. Es decir, que pareciera sugerir una correlación que a mayor derecho administrativo, a más regulación, menos índices de libertad. Pero acabo de hacer un análisis cuantitativo. Vamos a hacer ahora un análisis cualitativo. Vamos a ver cuáles eran esos actos que aparecieron en la revista de Derecho Público. Tomé la de pocos años, porque imagínense lo que sería mencionar los casos de 18 años de revista, ¿no? Pero tomé algunos ejemplos. Permiso. Por ejemplo, resolución número 1286 del Ministerio de Fomento, que fija en todo el territorio nacional los precios máximos de venta al público del café preparado en barra o en mesa de los establecimientos donde se expande. Es decir, no eran los comerciantes, sino el Estado, la administración, quien fijaba el precio en el cual se tenía que vender el café. Después hay otra resolución donde el Ministerio de Fomento ordena a los restaurantes indicar los precios en listas que colocarán en sus puertas y cartas, así como la obligación de tener una carta del día con precio fijo, así que no se podía cambiar. Hay otra que señala, resolución del Ministerio de Fomento y Educación, que mantiene congeladas el monto de las matrículas de inscripción y mensualidad de los colegios privados para el año escolar 79-80. Debo aquí decir, y esto puede causar escozor, que el gobierno del presidente Chávez hizo lo mismo. La diferencia no es de fondos, sino de grados. Es decir, el gobierno del presidente Chávez mantuvo congeladas las matrículas de los colegios privados por mucho tiempo, aquí por un año. Pero la concepción de cómo debe organizarse la sociedad parte de ciertas premisas coincidentes. Y había una resolución que sé que existe, que está en las primeras revistas de los años 80, donde creo que fue el gobierno de Luis Herrera,
estableció la instrucción premilitar obligatoria en los liceos públicos. ¿Quién hizo lo mismo años después? El presidente Chávez. Sigo. Fíjense, este caso me fascina. Resolución número 49 del Ministerio de Agricultura y Cría del 1 de febrero del año 80, que prohíbe, escucha esto, Gustavo, prohíbe el traslado de semillas de papa del estado Lara al resto de los estados, a excepción de los estados Mérida, Trujillo y Táchira. Esto indudablemente es una medida proteccionista aduanera, o sea, es decir, que si alguien llevaba semilla del estado Lara al resto de los estados, salvo Mérida, Trujillo y Táchira, era un semillapapa traficante, porque está prohibiendo el traslado. Ahora, ¿por qué se dicta una resolución de este tipo? Si aplicamos la metodología que imperaba en esa época, que en el fondo se mantiene un poco, que es la metodología del derecho administrativo, un administrativista que comparte la tesis mayoritaria que ya expuse, diría, bueno, seguramente en el estado Lara había un grupo, un empresario o grupos de empresarios que estaban vendiendo estas semillas mucho más baratas y estaban sacando del negocio al resto de productores o importadores de esta semilla en el resto de los estados. Bueno, pero para no perjudicar tanto a este empresario del estado Lara, por lo menos vamos a dejar que en aras de proteger su derecho a la actividad económica, que venda su semilla en los estados Mérida, Trujillo y Táchira. Más modernamente, si esto hubiera pasado en los años 90, creo que se hubiese llevado, en vez de dictar esta regulación proteccionista, que nada tiene, se diferencia muy poco de las medidas proteccionistas aduaneras de bienes y servicios de otros países, si esto hubiera pasado en los 90, existiendo lo hubieran llevado por competencia desleal. Que a mí me llama mucho la atención porque en el área de la procompetencia, si usted vende a un precio superior a la competencia, está abusando del dominio. Si usted vende a un precio igual que la competencia, usted tiene un cartel. Y si usted vende por debajo del precio de mercado, usted está incurriendo en precios predadores para quebrar a la otra competencia. Es decir, no pegas una. Entonces, pero es que además, fíjate que la resolución 51 del mismo Ministerio de Agricultura y Cría del mismo día se reservó al Ejecutivo Nacional por órgano de la Corporación de Mercadeo Agrícola la importación de las semillas de papa. Por supuesto, o sea, es decir, que esto significa en términos de libertad que se le quitó a las personas que vivían de las semillas de papa el derecho a traer ese producto más barato de otros países. Ahora, si aplicamos metodología económica a esto, específicamente el public choice, lo que te diría es que esta medida lo que persiguió fue proteger a los empresarios del resto de Venezuela, que eran ineficientes, que vendían una mala semilla, que lo vendían a precios muy caros, y que precisamente este señor o estos señores del estado Lara estaban prestando un mejor servicio al consumidor vendiendo una semilla más barata y más eficiente y de mayor calidad, lo que significa que al final ganan los consumidores porque están pagando menos por un producto. Y que seguramente los empresarios de los otros estados habrán hecho una labor de lobby política. Recuérdate que la administración pública son humanos, los gobernantes son humanos. Y bueno, mira, teoría de la regulación, teoría de la captura según el public choice. Como la administración y el Estado tienen el poder de regular la economía, son un incentivo muy poderoso para que los empresarios traten de capturar a los políticos para conseguir favores, subsidios, prebendas a través de la ley o a través de la actividad administrativa. Entonces, este ejemplo me fascina porque, bueno, pues fíjate cómo se puede analizar desde los dos ángulos, ¿no? Y seguramente los otros empresarios que se vieron beneficiados con esto, en perjuicio de los del Estado Lara, seguramente en algún momento, diría el public choice, pudieron haber financiado la campaña de algún político o prometido financiar la campaña para las futuras elecciones. Pero sigamos. Aquí hay unas resoluciones conjuntas de los Ministerios de Fomento, Agricultura y Cría que fija en todo el territorio nacional el precio de la tonelada métrica de melaza con destino a la ganadería. Pero que no solamente le fija el precio, sino que además
se establece el cupo de producción a este fin. Es decir, la administración le está ordenando a este productor, le está diciendo cuánto tiene que producir. Con lo cual perdió la libertad para él tomar esa decisión. Sigamos. Ok, ya me fui para acá. También, bueno, miren, esta resolución del Ministerio de Fomento que estableció el precio de venta al público de los televisores a colores, esta resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que estableció las normas que iban a regular los contenidos de las transmisiones que se realicen a través de las televisoras, es decir, el Estado decide por nosotros qué nos conviene y qué no, qué debemos ver y qué no, y en qué horas debemos verlas y qué no. Después hay otra resolución aquí donde se declara bien de primera necesidad. Debo recordar, Gustavo, tú lo sabes muy bien, que la declaratoria de bien de primera necesidad o servicio era requisito previo a cumplir para que el Estado después, posteriormente, pudiera controlar el precio. Bueno, declaró bienes de primera necesidad, las neveras, lavadoras y cocinas. Y no solamente eso, sometiéndolas al control de ese despacho. Después hay otra resolución conjunta del Ministerio de Fomento y Transporte que declara bien de primera necesidad la recepción de vehículos en estacionamientos ubicados en el Distrito Federal y Distrito Sucre del Estado Miranda. Hay otra resolución que obliga, miren, esto es increíble, que obliga a los restaurantes a enviar a la Superintendencia de Protección al Consumidor no solamente los precios, sino las cartas y menús para su aprobación. Resolución, todo esto es del año 80, del Ministerio de Fomento que dispone que los bienes producidos en el país o importados que sean de primera necesidad o no están obligados a presentar ese despacho cuando lo requiera un informe contentivo de los elementos que tomarán en consideración para el aumento del precio de venta al público que proyecten realizar. Después tenemos también otra resolución que declara bien de primera necesidad las prendas de vestir y de calzados de todas clases producidos o importados al país. Otra resolución del Ministerio de Agricultura y Cría donde el Ejecutivo se reserva la importación de semillas, plantas o partes de plantas de la yuca, así como de plátanos y cambures. Otra resolución que ordena, esto es increíble, que ordena que el peso promedio de una arepa vendida al público tenía que ser de 120 gramos. A todo lo anterior cabe agregar todas las leyes, decretos y resoluciones que creaban corporaciones públicas que monopolizaban actividades económicas que perfectamente podían ser llevadas a cabo por los particulares. Verbigracia Indulá, no sé si te acuerdas de ella, Gustavo, era una corporación del Estado venezolano que se reservó la importación al país de leche o de los licenciatarios que ésta decidiese. La consecuencia de esta medida, como le explica muy bien un economista, Luis Hueck, en un libro que se llama Síndrome Bolívar, fue que los venezolanos, mientras esta corporación estuvo vigente, que pagáramos las leches o la compráramos a 4 veces su valor con respecto en los mercados internacionales. También cabe agregar que había resoluciones, leyes, etcétera, que ordenaban a la banca privada a qué sectores económicos dar préstamos y en qué porcentaje, hipotecarios, agrícolas, construcción. Habían restricciones cambiarias, habían restricciones aduaneras, había el diseño de la currícula escolar y otros. Pero además de todo esto, de los casos que acabo de mencionar, se regularon los precios. Miren, además de los alimentos en general, pasta alimenticia, pollo, cerdos, medicamentos, baterías para vehículos, insumos agrícolas, vehículos rústicos, libros y textos escolares, juguetes, bebidas gaseosas, candados, servicios de restaurante, fósforos, hasta las pajuelas de semen producidas por el Ministerio de Agricultura y Cría y vendida a los ganaderos. Además de todo eso, de una revisión exhaustiva de la sección legislativa de la Revista de Derecho Público, el Estado venezolano, a través de la administración pública, establecieron y dictaron normas, imagínate, Gustavo, para la explotación de las abejas, acaparamiento y especulación, administración pública, aeropuertos y aeródromos, agencias de viajes, agua, alcoholes, alimentos concentrados para animales, armas de cacerías, automóviles, balnearios, bancos, basura, bustos de la República, caballos de carrera y carrera administrativa, casas de empeño, cauchos con decoraciones, correos, cosméticos de sport,
deportes, descarga de días conmemorativos, educación, ejercicio de la medicina, de la enfermería, sobre estacionamiento, sobre funeraria, sobre gasolina, grasa, higiene mental, hipódromo, honores y títulos, incendios, indígenas, inquilinatos, institutos autónomos, investigaciones folclóricas, juegos al azar, querosene, procomios, mataderos, meteorología, música nacional, reumatismo, nutrición, paleografía, periodismo, planificación familiar, procedimientos administrativos, propaganda comercial, protección familiar, radiodifusión, seguridad y defensa, seguridad social seguro social obligatorio, teléfonos, telégrafos, televisión, transfusiones, sangres, universidades, usuras, vallas publicitarias, ventas de parcelas y el espacio de la libertad, ¿dónde queda? Para que las personas puedan decidir esto. En total, y como dato, todas las revistas de derecho público publicadas entre el año 80 a 1998, si sumamos todas las páginas de la sección legislativa, son 1092. Y todos los actos ahí publicados, que tenían que ver con las actividades que acabo de mencionar, llega a 4.400, creo que 23. Me gustaría mucho preguntarle algún día al doctor Gruber si lo que publicaban en la revista era el 10% de lo que salía publicado en Gaceta. Porque si es el 10%, estaríamos hablando de 90.000 regulaciones. Entonces, lo expuesto, mi querido Gustavo, y quienes han tenido la paciencia de escucharme, sugiere que existe una correlación entre los índices de libertad económica de un país y el número de regulaciones legales de derecho administrativo. Es decir, sugiere que a mayor derecho administrativo, menos libertad económica. O sea, más índices de corrupción, menos transparencia judicial, más inseguridad jurídica, menos protección a la propiedad, legislación laboral costoso, dificultad para hacer negocios, porque esos son los que se toman en cuenta para sacar este índice. Y fíjense, aquí voy a hacer una pequeña cita. El caso de los países nórdicos parece sugerir lo contrario. A menor derecho administrativo, más libertad económica. Y a pesar de que los estados nórdicos tienen un estado social, que esa no es la clave de su éxito, sino la clave de su éxito es que tienen las economías más desregularizadas y libres del mundo, como establece el ranking de libertad económica de la Heritage Foundation. Por ejemplo, Suiza está en el segundo lugar, aunque no es un país nórdico, pero lo incluyo. Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega ocupan los lugares 8, 9, 10, 11 y 12 como los países más libres del mundo, o principalmente libres, que es la categoría, e Islandia ocupa el número 19. ¿Y en qué se traduce toda esa libertad? Gustavo, que no tuvimos nunca los venezolanos desde la Constitución del 61, y pudiera hablar de más atrás, pero me quiero limitar a ese periodo histórico. Bueno, que Suiza es el cuarto país más rico del mundo, Noruega es el sexto, Islandia es el octavo, Dinamarca es el 11º, Suecia es el 13º, y Finlandia es el país 19 más rico del mundo de casi 19 países. Que la libertad y la prosperidad estén dadas de la mano es una increíble coincidencia, diría Karl Popper. Pero aquí vendría Gustavo y me diría, pero Baroni, tú estás hablando de la actividad administrativa regulatoria de la administración, pero se te olvida que la LOPA rige la actividad administrativa, la cual contiene figuras jurídicas garantistas de los derechos de los ciudadanos ante eventuales arbitrariedades de la administración. Y aquí yo le diré, mi estimado Gustavo, la LOPA vende esa ilusión, pero esas figuras a las que aluden son realmente liberticidas. Veamos. Presunción de legalidad del acto administrativo. Esto significa que ciertos actos elaborados por seres humanos que trabajan para la administración pública gozan de una presunción de legalidad, que si bien es cierto, es una presunción iuris tantum, si el administrado no llega a recurrir en los 15 días que te da la LOPA para intentar el recurso de reconsideración, ese acto administrativo de efectos prácticos produce los mismos efectos de una sentencia. 2. Autotutela de ejecución. O sea, eso es hacerse justicia por mano propia. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Y 3, potestades de revisión. O sea, es decir, que la administración pública puede ser juez y parte de los mismos procedimientos de los que conoce. Y aquí yo diría, pongamos el ejemplo de un juez que demanda a su vecino por la ejecución de una letra de cambio en su propio tribunal. Esa idea a todos nosotros nos repugnaría, saltaríamos de nuestra silla y diríamos que hay una violación
de la noción del juez natural. Pero ¿por qué aceptamos eso con la administración pública? Porque obran en nombre del interés general. ¿Y acaso el juez no lo hace? ¿Cuál es la función pública que cumple un juez o que cumple el poder judicial original? Bueno, evitar que las personas se hagan justicia por mano propia, sustraer la venganza de la sociedad y que sea el Estado quien se encargue. Pero entonces, esa idea que nos repugna a nivel judicial, no nos parece esto una buena idea hacerlo al revés en sede administrativa. Los servicios públicos. Perdona que te interrumpa, pero acuérdate, Ricardo, que teníamos un límite de tiempo, ¿no? Si pudieras ir... ok, ya voy a ir cerrando. He interrumpido, pero... Ya voy a ir cerrando. Los servicios públicos. Tienen un gran problema los servicios públicos. Como por lo general son actividades que se reserva el Estado, entiéndase luz, agua, etcétera, telefonía como era antes. La desventaja que haya ciertas actividades económicas que sean prestadas con la figura de servicios públicos es que en Mata, o sea, son dadas en monopolio. Al ser dadas en monopolio, disminuye la innovación que pudieran hacer los empresarios si la actividad fuera libre. Y además, si el servicio público es malo, quedaríamos atrapados en el servicio porque no tendríamos la opción de ir a otro prestatario. El derecho administrativo sancionatorio, no se me ocurre un uso más vil para el derecho que sancionar a las personas por haber osado desacatar los órdenes y mandatos positivos que se le establecen en la normativa administrativa. Recordemos que la idea original de darle el monopolio de la violencia al Estado era precisamente para que los contratos se cumplieran y para protegernos, o sea, usar la violencia de manera defensiva para protegernos de delincuentes o ejércitos anteriores. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que el Estado utiliza la coacción de las sanciones para sancionar a aquellas personas que han osado pagar un salario mínimo distinto al ordenado, cobrar un alquiler distinto al señalado en la ley, comprar dólares con el producto de tu trabajo, que exportar o importar o que no, etcétera, etcétera. Privilegios procesales. Imagínate tú, el Estado, esas personas que detentan el monopolio para nombrar jueces, para hacer leyes, para dirigir cuerpos de policía y ejércitos. Además de eso, cuando vamos a plantear un pleito, le vamos a dar ciertos privilegios procesales cuando el ciudadano es el débil jurídico. Recuérdense que tanto en el derecho laboral como en el derecho penal rigen los principios pro operario, pro indubio, pro reo, donde se le dan cierto trato diferente al débil jurídico. Pero aquí el débil jurídico no es el que se le da el trato preferente, sino es al Estado. Y bueno, con base en todo lo expuesto anteriormente, cómo queda el fiel de la balanza entre los derechos individuales y las potestades de la administración. Bueno, así, inclinado a favor de la administración pública. Y finalmente, ya para cerrar, recomiendo este video que está en YouTube, ingreso de Santa María Pastor a la academia, donde da su discurso de incorporación a la academia, donde prácticamente al final Santa María Pastor, después de una exposición brillante, pide perdón por haber enseñado el derecho administrativo que se defiende desde la doctrina mayoritaria. Conclusiones, ya, Gustavo. Tal como se concibe actualmente el derecho administrativo, termina siendo un derecho, por la investigación que hice, antisocial porque se erige en un mecanismo de ingeniería social, ya que se emplea para regular y planificar la economía. Es inmoral porque se emplea para limitar y o anular las libertades individuales mediante mandatos u órdenes positivas a los ciudadanos para limitar el poder de la administración pública. Es violento porque permite el uso de la coacción contra aquellos ciudadanos que no acaten esos mandatos. Es antihumanno porque obstaculiza y o impide los procesos de cooperación espontáneos y voluntarios que se dan entre las personas, obligándolos a actuar de una manera distinta a la que hubiesen actuado naturalmente de no existir el mandato u orden previsto en la ley. Es liberticida, porque las potestades y privilegios de la administración pública la colocan a esta por encima de las libertades individuales. Es un derecho parcializado al permitir a la administración pública ser juez y parte en los asuntos de su interés y corrompe al ser humano al aprobarse leyes costosas de cumplir. Te aclaro, y aquí hay que hacer un comentario, el origen de la corrupción es un fenómeno económico cuando en un país imperan leyes, muchas, y además son costosas de cumplir. Cuando es más barato violar la ley que cumplirla, pues la gente tiende
a violar. Con lo cual la corrupción es una consecuencia de leyes costosas de cumplir. Recomendaciones, y con esto termino, Gustavo. Eliminar la noción de contratos públicos, eliminar la noción de servicio público, eliminar los privilegios procesales de la República, eliminar la presunción de legalidad del acto administrativo y la autotutela ejecutiva. Es decir, la administración pública tiene que acudir ante un juez para que, primero, declare la legalidad del acto administrativo y, segundo, el tribunal es quien deberá proceder a la ejecución en caso de prosperar la acción de la administración. Eliminar la actividad empresarial de la administración, eliminar los monopolios públicos, eliminar las potestades de la administración pública de regulación e intervención en la economía, reducir la potestad sancionatoria de la administración a las faltas previstas en el Código Penal, infracciones de tránsito y cosas así menores. Despojar a la administración de sus poderes revisores, manteniendo solo la potestad revocatoria y solo sobre actos administrativos que impongan sanciones a los ciudadanos o que los afecten de manera negativa en sus derechos subjetivos. Para el resto de actos que la administración considere nulos y que hayan creado derechos subjetivos a favor de los ciudadanos, deberán acudir ante un juez para que le autorice a revocar el auto. Mantener la figura del silencio administrativo y, bueno, emplear el derecho administrativo para organizar a la administración pública a lo interno, para regular cómo debemos los ciudadanos elevar peticiones ante esta, para regular la interacción de las administraciones municipales, estatales, nacionales, quizás para regular las relaciones de empleo público entre la administración y sus funcionarios y, por supuesto, que sería el mejor uso que se le pudiera dar, profundizar los procesos de descentralización. Bueno, tenía otra parte, Gustavo, pero no creo que agregue mucho más. Y bueno, muy agradecido por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Si quieres, ya puedes dejar de compartir la pantalla y así entonces nos vemos todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy clara en la exposición de tus ideas, pues partiendo de una posición inicial de donde muestras el basamento teórico de lo que luego vas a tratar de exponer, y luego, bien interesante, todo relieve la necesidad de tener una perspectiva interdisciplinaria frente a este tipo de cosas. El derecho regula realidades sociales y esas realidades tienen que ser abordadas, o deberían tratar de ser abordadas desde los distintos ángulos que tiene la ciencia, pues las distintas disciplinas que se encargan de estudiar esos fenómenos. Me parece que eso es verdaderamente algo que hay que rescatar siempre, pues el tema multidisciplinario, ¿no? Y además multiperspectiva, pues eso me parece que está muy bien. Hay quiero saludar pues a la gente que se ha incorporado, que te han mandado muchos saludos, felicitaciones, como siempre. Hay un abrazo que manda Antonio Canova, un abrazo también de nuestra parte, Antonio. También está Ángel Serpa. Felicitaciones, Ángel, que siempre nos está acompañando aquí y siempre con sus observaciones atinadas. Qué bueno que mantuvieron el título de la ponencia. Como dice el profesor Canova, es disruptivo. Disruptivo es aquello que produce una ruptura en el desarrollo de las actividades de un sector para propiciar una renovación radical. Bueno, la renovación radical siempre, bueno, hay los revolucionarios que les encanta acabar con lo anterior y empezar de nuevo. Lo radical pareciera que como que es una ilusión simplemente, ¿no? Porque las cosas se van construyendo poco a poco y viendo los errores que se han cometido, tratando de mejorar, conservar los avances, los logros, etcétera. Pero sí, efectivamente, hoy en día está como de moda lo disruptivo, ¿no? Nos gusta como que acabar con todo lo anterior, el lenguaje, las modas, etcétera. Y bueno, es una manera de ver también y de enfrentarse a las realidades, pues está bien, ¿no? Y otros comentarios, nos saluda José Augusto Suárez del Instituto. También desde YouTube, quiero mencionarlo porque a veces se me olvida mencionar a la gente que está viendo en YouTube. Carmen Moreno, también Iván Paredes, ¿cómo está Iván? También Johnny Lang, desde
Escuela Nacional de la Magistratura, Carlos Montamayor, de Maracay. Ok, luego hay otros comentarios así pues como que apoyan quizá la larga lista que señalaste tú de normas medio absurdas, de detalle. Aquí dicen, por ejemplo, el peso mínimo de las arepas. Sí. Bueno, de repente se fueran bien redonditas también, no es posible. Bueno, hay varios comentarios. O te agradecen, Alicia Monagas, te agradece por la información que nos estás dando. Y aquí hay una pregunta, ¿no? De Alicia, la misma Alicia Monagas, ¿no? La hiperlegislación nos aleja de la libertad y eso está documentado por la investigación del profesor Canova. Déjenme decirle que yo mientras lo oía, yo decía, caramba, el mismo Ricardo comienza diciendo, esto es un índice, o sea, el índice que nos colocan de primero, de quinto, etcétera, es una cosa muy seria que está basada en muchas variables, ¿no? Y luego él agarra una de esas variables y la correlaciona con el asunto y termina diciendo, como esta variable bajó o aumentó, entonces eso es lo que explica que la otra suba. Yo dije, pero bueno, ¿y las otras? ¿Qué pasó con las otras variables? Pero bueno, pero Alicia dice eso, la hiperlegislación nos aleja de la libertad, o sea, participando de la misma idea que tú estás planteando, la hiperlegislación nos aleja de la libertad y eso está documentado por la investigación del profesor Canova, ¿no? Y luego, pero hay aquí una pregunta de Daniel Castillo. ¿Qué opinión tiene el profesor sobre las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial como instrumento para ayudar a generar esos cambios en el derecho administrativo? Si tuvieras algún comentario que hacerle a Daniel Castillo sobre la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial como método para ayudar en los cambios que se proponen en el derecho administrativo. Bueno, siempre los liberales somos muy modestos, sobre todo a la hora de predecir el futuro. Es prácticamente imposible, no se puede. Pero lo que yo tendría que decir con la inteligencia artificial, que debemos recordar que la inteligencia artificial funciona con base a una data que previamente se le ha introducido en el sistema. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Ese conocimiento previo, anterior, lo va combinando, lo va mezclando, va buscando nuevas aristas. El que estemos cerca o no de emplear la inteligencia artificial para resolver problemas jurídicos, mira, o sea, sinceramente, yo creo que distamos un poco de eso. Y cualquier afirmación de mi parte en un sentido o en otro creo que resultaría temeraria, lo que tendría que decir. Alguien decía por allí que esas tecnologías son neutras, ¿no? Pero en definitiva depende de quién las maneje, ¿no? Entonces se pueden utilizar en un sentido o en otro, ¿no? Bueno, aquí hay también otra... bueno, Carlos Montamayor, también desde YouTube, excelente investigación para reflexión, análisis y desarrollo, lo mismo pienso, pues es un elemento que tú nos das que debería hacer reflexionar, ¿no? Y además lo pensaba bien, ¿no? Mientras tú lo estabas diciendo, yo estaba pensando que bueno, todo el análisis que tú haces, poniendo de relieve toda una serie de manchas, podríamos decir, de pecas en el derecho administrativo, en lo cual coincidimos muchísimo. O sea, la gran cantidad de eventos que se han hecho aquí en el aula, en la cátedra Molescaubeto, en el aula Bruder Carías, siempre ponen de relieve. Recuerdo tú hablabas, por ejemplo, de los privilegios procesales. Recuerdo la excelente charla de nuestro amigo Rafael Badel, que hablaba justamente de cómo la necesidad de disminuir o eliminar estos privilegios procesales. Bueno, ha habido muchas oportunidades en las cuales se pone de relieve la necesidad de modificar cosas. Por ejemplo, yo estuve hace poco, hay un grupo de profesores de la central que nos reuníamos y en los ratos libres compartíamos muy amablemente, estoy pensando en Flavia Pechipelli, Claudia Níquel,
Miguel Ángel Torrealba, etc. Compartíamos preocupadas, Antonio Silva, sobre el derecho administrativo y pretendíamos ver cómo se podía modificar la ley orgánica de procedimientos administrativos. Pretendíamos hacer un proyecto. Si están aquí, veo a Antonio que está presente. Recuerdo que ese proyecto como que lo dejamos por la mitad, ¿no? Y bueno, y tuvimos la oportunidad de ver cómo una serie de cosas que tiene la LOPA deberían ser modificadas. O sea, a mí lo disruptivo no me gusta mucho, pues ese borrón y cuenta nueva no me gusta mucho, pero sí revisar las cosas y ver de aquello que tenemos qué es lo que ha sido favorable, qué es lo que ha sido bueno y qué podemos eliminar, ¿no? Entonces, y muchas de las cosas que tú has dicho hoy las decíamos nosotros también, y ahí veíamos justamente cómo se podría modificar la LOPA en esto, cómo se podría modificar la LOPA en esta otra cosa, etcétera. Y eso yo creo que es la labor que debemos tener nosotros los profesores de Derecho Administrativo en la cátedra, pues demostrarle cómo frente a todas estas instituciones hay un pro y un contra, ¿no? Hay alguien que está, mis alumnos se aterran cada vez que yo les digo, depende, eso, mira, hay muchas posiciones frente a esto, y hay quienes piensan así y quienes piensan asado. Bueno, ¿y la cátedra qué piensa? ¿Quién es la cátedra? Yo, ¿no? Yo lo que pienso es que hay una posición que es así y otra posición que es asado. Y mira, yo les tengo que dar a ustedes las distintas posiciones y ustedes irán viendo conforme el desarrollo de su carrera profesional, irán viendo. Claro, Gustavo, pero por fuerza, por en favor. este asunto puede haber solo una posición correcta. Ese es el punto. No estoy tan de acuerdo. Porque estamos interpretando. Díselo a Einstein y con respecto a cómo era que se llama el otro, que la ley aquel, ¿sabe? O sea, ¿quién se gasta nada? Y resulta que ahora es la correcta, y resulta que después viene, no, esa no era la correcta. Por eso mismo, porque la ciencia, por eso mismo, porque la ciencia es un proceso de refutación. El problema es que el concepto de interés general, que es el que permite habilitar a la administración para hacer la gran actividad que hace, se da sentado como un dogma de fe. No se han hecho investigaciones, pero es que no solamente se ha sentado como un dogma de fe sin mayor estudio empírico, sino que hay, insisto en la idea, entérense administrativistas venezolanos, que en el año 86 la teoría del public choice, teoría como modelo que explica la realidad premiada con el premio Nobel, demostró hasta que sea refutado que los políticos actúan bajo sus propios intereses y que los burócratas actúan persiguiendo sus propios fines, no persiguiendo el interés general. Y eso es un golpe en la mesa que nos tiene que obligar a repensar el derecho administrativo, Gustavo. Y mira, sí, yo pienso que yo hago como investigador. Te digo una cosa, no fue la teoría la que recibió el premio, ¿no? Porque el premio no se le da a las teorías. Exacto, solo el humano actúa. Fue James Buchanan. Él mismo critica su propia tesis ahora. Él mismo critica su propia tesis a él. O sea, le pone límites a su propia tesis. Pero lo que tú dices es un proceso de Buchanan tiene tiempo muerto, no sé cómo puede hacer eso, pero Gustavo, el punto es... Bueno, posteriormente. Porque lo que te quiero decir su propia... no, pero escucha, que por honestidad intelectual, yo he tratado de buscar y de investigar sobre tesis que refuten la tesis de Buchanan y no he conseguido ninguna. Y mira que lo busco, porque una de las cuestiones que tenemos que enfocarnos los abogados, lo que pasa es que es una mala costumbre, sobre todo de los litigantes, que uno siempre trata de buscar argumentos para ganar el caso y darle la razón al cliente. Pero ya a nivel de investigaciones académicas, uno plantea una hipótesis, la confronta con la data empírica y trata de buscar aquellos sitios flacos o aquellas cosas donde pudiera ser refutada. De eso se trata la ciencia. Es lo que tendría que decirte. Ricardo, aquí hay otra de David. Hola, Iván, perdona. Creo que no puede decirse que el derecho administrativo sea culpable de la falta de libertad. El hecho de que el derecho administrativo se aplique en la práctica de forma anómala y hasta de forma conveniente a ciertos intereses no implica que esas anomalías se identifiquen directamente con el mismo derecho administrativo. Justo por eso la doctrina se ha forzado en denunciar doctrinariamente esas prácticas desviadas. Bueno, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pero déjame hacer un comentario. El caso de la papa fue por la existencia de un patógeno biológico y creo que se buscaba evitar la propagación de esta plaga. Tal vez se podía lograr de otras maneras que las prohibiciones de plano. Y bueno,
algunas regulaciones son absurdas. Bueno, o sea, él comparte contigo que efectivamente hay regulaciones absurdas. Claro, hay aquí pero también una... Sí, di, por favor. solamente cité regulaciones absurdas, cité otro tipo de regulaciones. Cité las absurdas para que se dieran cuenta que si el Estado venezolano es capaz de regular cosas tan absurdas, como tú muy bien dices, que no sería para el resto de los demás. O sea, no se puede perder el hecho. O sea, yo quiero que estén conscientes de la gravedad. Porque, Gustavo, yo no estoy hablando del derecho administrativo del 2000 para acá. Yo estoy hablando del derecho administrativo del 98 para atrás, que muchos de tus invitados en estos programas han rescatado ese derecho administrativo como la época de oro del Estado venezolano. Y ese derecho administrativo, ese que se ha defendido desde la academia, y disculpa la pasión porque soy muy apasionado, fue el que llevó a Venezuela en el año 95 a ser el país con menos libertades económicas del mundo. No es que es una sola variable, sino que para dictaminar la variable libertad económica, el Heritage Foundation y Freedom Institute toman en cuenta otros subgrupos como transparencia judicial, corrupción, respeto a la propiedad privada, imperio de ley. Todo eso está condensado ahí. Eso significa que si Venezuela, a excepción de Cuba, era el país que menos libertades económicas tenía, eso se traduce en que era el país que menos respetaba la propiedad privada, donde el imperio de la ley era cuestionable, donde había una incipiente corrupción, donde no había gran transparencia judicial. Entonces, tenemos que, y si tomamos cuenta de ese hecho, no fue Chávez quien nos quitó la libertad económica, si lo ponemos en estos términos. Fueron los partidos políticos Acción Democrática y COPEI, y lo que vino después lo que hizo fue profundizar ese proceso. Y todo, mira, aquí hay un libro, Camino de Servidumbre de Hayek, donde Hayek le dice a los ingleses, ustedes si piensan montar un Estado social como montamos en Alemania con la Constitución de Weimar, corren el riesgo de terminar siendo, por una dinámica que sería ahorita muy larga de explicar, convertirse en un sistema totalitario. El Estado social tiene una tendencia a convertirse en totalitario y la principal arma que utilizan los políticos para eso es el derecho administrativo, tal y cual está concebido. Por eso es, Gustavo, que en los países, por eso cita el caso de los países nórdicos, tienen un Estado social, sí. ¿Cómo inciden en la economía? No la regulan, casi nada, solo vía tributación. Son las economías más capitalistas del mundo y están entre los 19 países más ricos del mundo. Y cuando yo hablo de que un país es rico, son países donde la gente vive con sus necesidades cubiertas, donde vive incluso más feliz, donde tiene más tiempo para el ocio y donde las autoridades del gobierno, de la administración, no lo fastidian. Eso es un poco lo que dice la evidencia empírica. No lo estoy diciendo yo, es lo que se desprende de ese análisis. Claro, bueno, aquí hay otros comentarios también, varias preguntas. ¿Cómo estima el profesor las perspectivas de la actividad administrativa, global o el derecho administrativo y la globalización, ¿no? Si tienes alguna idea sobre eso, algo que te pareciera que vale la pena. Bueno, sí, a ver si entiendo la pregunta. Si lo que se pretende plantear es que exista un derecho administrativo global, o sea, universal, planetario, por así decirlo, eso sería un gran error. Eso sería un gran error. Si eso es lo que subyace en la pregunta, porque estaría planteando un sistema único. No habría competencia porque cuando al haber competencia, especialmente en la producción de derecho administrativo, pueden surgir nuevas ideas, puede de manera por ensayo y error surgir instituciones que ni siquiera sabemos que existen y que son mejores que las que están actualmente, pero con un derecho administrativo globalizado único eso sería imposible. Si eso es lo que está detrás de la pregunta. Claro, bueno, no es exacto, no sé en realidad qué entiende él por derecho administrativo global. El año pasado tuvimos en AVEDA todas unas jornadas dedicadas al tema del derecho administrativo global, que son muchas tendencias, porque que toman en cuenta de cómo el derecho administrativo se ha tratado de montar en el fenómeno de la globalización, que es una realidad. Pues. Entonces, lo que hace el derecho administrativo probablemente es tratar de ir evolucionando en función de los que son los objetivos generales del derecho administrativo con esta nueva realidad que es la globalización, ¿no? O sea que es un poco la desestatización del derecho administrativo, es decir, que el derecho administrativo no proviene solamente del Estado, sino que proviene de otras fuentes del poder también, ¿no? Aquí hay algo también de Alicia Monagas.
los datos son generados por personas, las decisiones de los algoritmos tienen efectos en el mundo que cambian la vida humana. Bueno, eso lo toma de alguien. Temas de ética en el tema de la inteligencia artificial. Hay algo sobre la acción de legitimidad que no veo muy bien, en realidad no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, la acción de legitimidad para el camino sería el camino exclusivo de la administración pública para demandar la ilegalidad de aquellos actos firmes dictados por ella misma que generen algún derecho. Bueno, esto es una de las cosas que se discute justamente, hasta dónde debe llegar el poder de revisión de la administración, esa autotutela ejecutiva o la autotutela revisoria de la que tú hablaste. Bueno, aquí hay solo una respuesta correcta, me imagino yo que se refiere un poco en apoyo a su posición. El derecho administrativo no se rige por estándares de eficacia. Es uno de los principios que se supone que debe regir la actividad de la administración, la eficacia, pero no es el único. Obviamente, a veces, según dicen los postulados tradicionales del derecho administrativo, la eficacia tiene que ser tomada en cuenta, obviamente, porque se están manejando recursos públicos y por lo tanto esos recursos deberían producir los efectos que se espera de ellos, con el menor gasto posible de esos recursos, ¿no? Pero a veces hay algunas decisiones que no son muy eficaces, pero que atienden necesidades mayores. Un comentario muy breve sobre eso último que acabas de mencionar, que me parece muy importante. Hay un librito de Ludwig von Mises, Burocracia, de los años 50, que debería ser de lectura obligatoria en las facultades de Derecho, en las cátedras de Derecho Administrativo, incluso no solamente, o sea, incluso hasta para refutarla. Mises en ese libro señala que es imposible que la administración pública pueda ser eficiente porque no puede realizar cálculo económico, Gustavo. Me explico. ¿Cómo una persona que desempeña una actividad de proveedor de bienes o de servicios sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Si lo está haciendo bien, tiene ganancias. Si lo está haciendo mal, tiene pérdidas. Como la administración pública no tiene fin de lucro, no tiene cómo saber si está siendo eficiente o no en el empleo y repartición y distribución de los recursos, porque no puede realizar cálculo económico. Que una medida sea, o que una actividad prestacional llevada por el Estado a través de la administración pública sea popular, no significa que sea eficiente y no puede serlo. Es imposible. La administración no puede ser eficiente. Ese principio que está, creo que en el artículo 140 de la Constitución, no se puede cumplir por esa razón. Claro, sí, efectivamente, pues esa es una de las complicaciones que tiene el derecho público, precisamente, que es que estamos hablando de la sociedad, y la sociedad no es única, y menos mal que no es única, como tú dices, pues no podría ser una sola cosa, ¿no? Porque no somos iguales todos, no todos queremos lo mismo, no todos estamos de acuerdo con lo mismo. De allí que, bueno, entonces se han ido buscando soluciones, ¿no? Como todos no podemos querer lo mismo, vamos por lo menos a aceptar lo que quiere la mayoría. Entonces, bueno, eso fue el origen un poco de la democracia. Origen desde Grecia para acá, pues. Entonces, fíjate que es muy importante lo que dices, porque ahí demostraría entonces que Bruno Leoni tenía razón cuando afirmaba que el voto es un acto violento, donde la voluntad de la mayoría es la que prevalece sobre una minoría que si osa ir en un sentido contrario le cae todo el peso del Estado y la violencia del voto. Obvio, es una manera de verlo, claro, eso son fórmulas como ha tratado la propia sociedad de ir encontrando mecanismos a través de los cuales podamos convivir todos con una relativa armonía. Aún sabiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Gustavo, y tú tienes toda la razón cuando dices que no, todos los seres humanos no somos iguales. Pero es que el problema es que el derecho administrativo, a través de la ecuación, trata de igualarnos a todos. Por ejemplo, en el sistema educativo, que es una misma currícula para todo el mundo. O sea, más igualador que... Hoy en día se está buscando, justamente, esa es la otra cosa que también lo critican, ¿no? Se está buscando la discriminación positiva, o sea, no todos somos iguales. Eso es derecho administrativo también. O sea que no es verdad que todo sea de una sola manera. Claro, todos somos iguales como seres humanos, pero deberíamos ser iguales ante la ley. Claro. Iguales ante la ley. Y todo va a ser discutible. Eso es lo bueno de espacios como este, pues, ¿no? María Amparo Grau. Hola, María Amparo, qué gusto verte aquí. ¿Son los mismos políticos o no?
de verdad que culpar al derecho administrativo me parece, querido Ricardo, que adolece de una real, carece de una real causalidad. Sí, eso yo lo pensaba un poco también, ¿no? Es decir, cuando tú dices que los políticos son humanos, sí, los políticos son humanos y hay que pensar que van a reaccionar, sabemos que tienen rabia, odio, envidia, todas esas cosas, porque todos somos humanos, eso es cierto. El derecho lo que trata de hacer es deshumanizar, desde ese punto de vista, un poco de quitarle las pasiones a las instituciones. Para eso existen las instituciones. Si serán una realidad, me llamaba la atención cuando tú decías Bueno, que el Estado no existe, me recordaba la teoría de la ficción. Los seres humanos, tú le has tomado una fotografía a la UCB, ya has tomado a la República una fotografía. ¿Cómo es la voz de la UCB? No la tiene, pues, obviamente no, porque no es una realidad física, es una realidad intelectual. Pero realidad sí también, y hay que abordarla entonces desde otra perspectiva, no desde la realidad física. Bueno, un saludo a la muy querida profesora María Amparo Grau, y estamos de acuerdo, los políticos no son los mismos, pero fíjate que Carlos Rangel en el año 83, en un programa con Marcel Granier, profetizaba para Venezuela de seguir por el camino que íbamos, una dictadura como nunca la habíamos visto, que fue lo que terminó sucediendo casi 20 años después, porque Rangel veía con preocupación precisamente esta intervención excesiva del Estado. Ciertamente los políticos de ahorita no son los mismos, y el derecho administrativo, por la manera en que está diseñado, es un derecho que, es más, las ideas que soportan el derecho administrativo son muy bellas. El interés general, limitar el poder del Estado, pero es un derecho que creo que como está concebido es para ser aplicado por ángeles, porque primero los políticos no son ángeles, de la época que sea, en primer lugar. Y segundo, quiero enfatizar que Venezuela para el año 95, con otros políticos que se presumen más probos, más honestos, y todo lo que tú quieras en sentido positivo con respecto a lo que nos está gobernando hoy, llevaron al país a ser el país con menos libertades económicas de todo el continente americano. Eso no es poca cosa. Y es muy doloroso. Pobre derecho administrativo, cargando con la culpa de los políticos. Qué broma. Porque bueno, no he explicado, Gustavo, porque sería exceder el espacio que gentilmente me has compartido, explicar toda la teoría política y económica que explica el por qué eso es así. Eso incluso sería materia de un seminario, pero existe toda esa argumentación científica desde el punto de vista de la economía, incluso de la biología y psicología evolucionista, que explica el por qué un derecho que se basa en mandatos, que se basa en órdenes, que limita, impide, obstaculiza o de alguna manera los procesos de cooperación voluntaria que se dan entre los humanos, termina en un sistema totalitario. Y te voy a poner un ejemplo que señala Mises en su libro Intervencionismo. No existen las terceras vías. Tú revisas la revista de Derecho Público desde el año 80 hasta el año 98 y va a conseguir regulaciones de precios, controles de precios por todos lados. El efecto que produce el control de precios es escasez, desabastecimiento, ¿correcto? Eso es lo que produce, porque a nadie le gusta, para que un control de precios tenga sentido y un político no le cueste la carrera, el control de precios se fija por debajo de lo que costaría el bien o el servicio en un precio de mercado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú controlas el precio de los zapatos, pones a los productores a pérdida o dejándole márgenes muy miserables de ganancia. ¿Qué hacen esos empresarios? Se mudan a otros sectores económicos donde no hay control de precios. Y el gobierno, consciente de eso, empieza a regular esos otros mercados. Y para evitar entonces que pasen a otro sector económico, empieza a regular los precios de eso. Y termina todo el sistema de producción de bienes y servicios con los precios controlados, y eso es autoritarismo, y eso tiene una gran tendencia a llevarnos hacia un estado totalitario. Y te digo, hay toda una teoría económica que lo explica. Sí, pero Ricardo, pero obviamente aquí podríamos estar discutiendo muchísimo, pero es obvio, eso es lo bueno del derecho administrativo, que es discutible, que da para todo, porque el derecho administrativo no impone el control de precios, eso lo impone la autoridad, no el derecho administrativo. Entonces,
ahí está el asunto. Hay derechos administrativos sin control de precios. Sí, pero eso se legitimaba por adecos y copellanos. Estamos hablando de los mejores políticos Oye, la culpa es de los adecos y copellanos. en nombre del interés general, para permitir que aquellas personas con menos recursos pudieran tener más acceso a estos bienes que iban subiendo de precio. ¿Y por qué iban subiendo de precio? Porque el gobierno irresponsable, que además tiene el monopolio de la producción de dinero, yo imagino que sabes cómo se produce la inflación, que es por la impresión de cantidades ingentes de masa monetaria, y porque el gobierno imprime mucho dinero. Bueno, por medidas para pagar su gasto. Y muchos de esos gastos son gastos populistas. Entonces, al inyectar el mercado con una gran masa monetaria, los precios suben a través de un fenómeno que no voy a explicar ahorita porque no me daría tiempo. Y entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Esos empresarios malvados. Yo voy a salvar al pueblo. Voy a controlar los precios a través del derecho administrativo. Es la herramienta, es el medio que se emplea para eso. Y ellos dicen, y esto lo hago por el interés general. Esto lo hago para que tú, pobre, puedas comprar tu paquete de harina pan, cuando la causa del problema la ha originado el propio político, el propio gobierno. Entonces, el tema yo sé que el derecho administrativo lo aplica a las personas, pero cuando tú tienes un derecho que instituye privilegios a los seres más poderosos de cualquier país, que son los gobernantes, que tienen el monopolio de las armas, de producción de derechos. O sea, es más, te voy a decir algo, el Estado liberal es imposible. Y te voy a explicar, y yo soy liberal, fíjate, y te voy a explicar por qué es imposible. Los liberales, si tú lo ves de determinado punto de vista, es el socialismo más laico que existe. Solo reconocemos que el Estado sociabilice tres funciones: legislación, justicia y fuerza. Bueno, la teoría económica del monopolio, recomiendo leer sobre la teoría económica del monopolio, señala que todos los monopolistas tienen una tendencia a abusar de su monopolio. Bueno, y Estados Unidos es prueba de eso. Cuando tú tienes el monopolio nada más como gobierno chiquitico, legislación, justicia y fuerza, es solo cuestión de tiempo que los gobernantes abusen de su posición de monopolista para extender su monopolio a otras áreas de la actividad humana, entiéndase la economía. Porque se nos olvida, Gustavo, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando confiamos en la administración, cuando tú dices que... No podemos confiar en ella, tenemos que tenerla muy controlada. Sí, no cuando alguien dice, sí, tenemos que tenerla controlada, pero el problema es que acabo de demostrar que en los años 80 al 98, y eso sucedió en todos los países latinoamericanos, y sucede en estados sociales como España, Francia, Italia y Grecia, es el Estado quien termina controlándonos a nosotros. Pero es que esa data, o esos datos, que revisan la revista de Derecho Público para que vean cómo los políticos, usando el derecho administrativo, porque el ser humano tiene un instinto de dominación. Mira, cuando tú dices... Eso es verdad, eso es auténtico, y el derecho lo que pretende justamente es tratar de ponerle algún tipo de cauce, de límite a esos instintos básicos, ¿no? Y bueno, exacto. La sociedad en general no solamente el derecho penal, el derecho mercantil, pero no el derecho público. Es todo lo contrario. No, todos los derechos, todos los derechos. Bueno, tenemos ahí el tema para otro evento. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo. Bueno, Gustavo. De hoy. Y bueno, nada, pues te agradezco y esperemos que haya sido del gusto de todos los que se conectaron en el día de hoy y que podamos tener una continuidad con este debate. Ya les avisaremos con tiempo de si seguimos en el próximo mes o en otra oportunidad en este debate sobre la pertinencia del derecho administrativo. Vale la pena que el derecho administrativo continúe o no, él es en sí mismo antisocial o es en sí mismo social. Iremos otras opiniones en otros momentos. Y bueno, agradecemos muchísimo a Ricardo. Sí, muy agradecido por este espacio. Y tú no sabes cómo es disfrutado de conversar y si se quiere hasta debatir contigo. Bueno. Y no sabes cómo me gustaría hacerlo en persona con un whisky y una parrilla de fondo. Así es. Bueno, prometido, eso lo tenemos en el programa, un próximo evento en el programa. ¿Ok? Fuerte abrazo, Ricardo, que estés muy bien. Dentro de las vicisitudes que te han tocado vivir en esta vida, pues tengas una vida con tu familia y con tus seres queridos, una vida digna de ser. Amén, igual. Hasta luego, chao. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.